Vivir Quintana, bienvenida a Horizonte Lagunero. Hola Javier, muchas gracias por invitarme y por tu espacio, de verdad. Bueno, obviamente la idea es platicar contigo sobre esta canción, Compañera Presidenta, que la verdad es que la está rompiendo en redes sociales, en plataformas de música, pues porque es creo que una de las expresiones más originales de la gran característica histórica de la elección presidencial que vamos a tener el domingo, ¿no? El hecho de que ya prácticamente la próxima persona en ocupar el poder ejecutivo va a ser una mujer. A veces Así parecería es. como obvio decir, bueno, ¿cómo no se le había ocurrido a alguien antes escribir sobre esto? Y finalmente tú eres quien tuvo la idea. Ay, muchas gracias. Pues fíjate que justo la canción se desprende de un libro, de un texto que una amiga periodista, que seguro la conoce, se llama Yuridia Sierra. Ella hizo un llamado a muchas mujeres mexicanas a hacer una compilación de un libro que le puso por nombre Presidenta, más de 100 mujeres te escriben. Y entonces me invita a participar en este libro y me acuerdo que le mando el texto y era este texto de compañera presidenta. Y entonces se lo mando y me dice, Yuri, es una canción, ¿verdad? Y le digo, no, es un texto. Y me dice, no, es una canción. Y yo, no, es un texto. Y me dice, bueno, el día de la presentación quiero que vengas a presentar tu texto. Y le digo, ok. Y me habla una semana antes de la presentación del libro y me dice, oye, quiero que al final de la presentación, pues tú participes con tu canción. Y yo, ¿cómo? Y dice, quiero que cantes la canción. Y yo, pero no es una canción. Entonces dije, bueno, eh, voy a hacer la canción porque realmente es mi manera de comunicarme, ¿sabes? O sea, toda la vida ha sido por medio de la música. Y entonces dije, ¿qué le quiero decir a la próxima presidenta de México? Pues se lo voy a decir con música. Y entonces hice esta canción de compañía presidenta. Que obviamente el toque femenino o feminista más bien, ¿no? Que tiene la canción, una de sus estribillos más recurrentes es, no te olvides de tus ojos de mujer. Y yo te preguntaría, ¿cómo verían la presidencia de la República los ojos de una mujer? Pues fíjate que las mujeres normalmente somos más, un poco más sensibles para ciertos casos, un poco más compañía, hacemos más compañía, ¿sabes? Entonces, yo es lo que quiero con la próxima presidenta de México, que voltee a ver que debería existir una agenda mejor de género en el país. Entonces, que yo sé que el hecho de que gobierne una mujer no quiere decir que la vamos a tener, pero sí esperaríamos, ¿no? No sabemos cómo va a ser porque pues nunca ha habido una mujer en el poder, o sea, y lo dice la canción, 200 años sin ninguna presidenta, ¿no? Entonces, esperemos, yo realmente espero que esta visión femenina, donde sea más cuidadosa, donde sea más empática, pues pase. Fíjate que una vez me sucedió algo que fui a hacer una entrevista con unas personas, con un medio, y eran puros chicos, y no es de demeritar el trabajo de los hombres, sino es como analizarlo y observarlo. Entonces, me tocó que el periodista acababa de ser intervenido quirúrgicamente de una pierna y no podía estar parado. Entonces todas las entrevistas habían sido de pie, ya tenían como seteado todas las cámaras y todo. Y me acuerdo mucho de esto por tu pregunta, porque llega él y su propio equipo de hombres le dicen, oye, no, pues es que te tienes que aguantar parado pues estos 10 minutos, porque ya tenemos seteado todo. Y le digo, oye, pues bajemos la cámara, pongamos dos sillas y lo hacemos sentado. Pero es que ya está la cámara acomodada. Bueno, pero la podemos bajar. Y al fin de cuentas, pues esta va a ser una entrevista que a todos nos va a servir, ¿no? Entonces dicen, bueno, ok, entonces como esta cosa como tan sencilla de cuidar a la otra persona, no de maternarla, sino de cuidarla y de tener en cuenta a los demás, creo que las mujeres lo hacemos muy bien. Y no es por obligación, sino más bien es un sentimiento como de estar, ¿no? De estar presentes, de acompañar. Entonces, a eso me refiero yo con que no te olvides de que tus ojos y tu boca y tu lucha son de mujer. Eh, sí es una sensibilidad distinta a la de los hombres, sin duda, y en la letra también aludes, pues, a algunas de las heridas, ¿no? Que tenemos como país que quizá abordadas por una mujer en la presidencia de la República se solucionen de manera distinta, ¿no? Hablas, por ejemplo, de la justicia a las madres que buscan a sus hijas en heridas clandestinas, hablas de la pobreza, hablas de Sí. heridas que no quieren volver a repetir.
pero que luego hablas también a manera de advertencia de decirles, no te olvides de tu lucha, porque en muchas ocasiones Ujú. llegar al poder significa olvidarse de qué fue lo que llevó a la persona ahí, ¿no? Claro, y es como de, porque claro, en las campañas nos dicen un montón de cosas, ¿sabes? Y dicen muchas veces lo que queremos escuchar. Entonces es como, no te olvides de esta lucha, que no es solamente tu lucha, sino es la lucha de muchas mujeres también, ¿sabes? O sea, en todos lados del país hay muchas mujeres que estamos luchando todos los días porque cambien cosas para bien para nosotras, ¿no? Entonces es como de cada quien desde su escuela, desde su trabajo, desde su casa, desde sus redes, desde el lugar que tienen de apoyo de comunicación, desde ahí están, yo conozco un montón de, incluso niñas, ayer recibí el mail de una niña de 12 años que me decía, oye, estoy haciendo un trabajo en mi escuela y yo te quiero entrevistar a ti porque fíjate que me gané el primer lugar como de inclusión en mi escuela y fui la primera niña que lo hizo. Entonces imagínate una niña de 12 años que ya está haciendo eso y que tiene de referente que puede llegar a ser presidenta. O sea, esas son las cosas que yo no quiero que se le olviden a la próxima dirigente de nuestro país, ¿sabes? Que habemos muchas mujeres y que ella es una más de las que está también queriendo hacer esta lucha, ¿no? Entonces, dirigir un país ha de ser una cosa extraordinariamente difícil, pero también creo que es algo que puede ser una oportunidad de cambio para toda la gente y para todas nosotras. Entonces es lo que yo quiero que no se le olvide a ella, sea quien sea. Hay que Ujú. aclarar que en la canción también es recurrente la frase, seas quien seas presidenta, ¿no? Para no mostrar ahí una preferencia. Sin embargo, también dices o le dices a la próxima Ujú. presidenta, es preciso que te llames compañera. ¿Esto qué Así significa? es. Pues compañera, es realmente entender lo que yo decía hace ratito, que estamos trabajando todas, que nos veamos de manera más horizontal, que no se olvide de la empatía, que necesitamos que se llame compañera porque los temas de las mujeres sí son urgentes en este país. O sea, en un país donde desaparecen casi 11 mujeres diario, donde hay demasiados feminicidios, donde una tasa de feminicidios y el problema de salud más fuerte que tenemos es la violencia de género. O sea, no te dejes de llamar compañera porque el compañerismo pues te da empatía, te da acompañamiento, te da estas ganas de entender que no todos ni todas tenemos la misma realidad, pero sí podemos tener esa empatía de decir, no sé cuánto habrás sufrido, pero aquí voy a estar para acompañarte y para tratar de que tu camino a la justicia sea más digno. Con eso me refiero a que no te olvides de ser compañera y que seas compañera. Eh, Tú también has escrito la canción Sin Miedo, que se ha convertido en una especie de himno del movimiento feminista, que en México en los últimos años, digamos que ha sufrido falta de atención, ¿no? Por parte de las autoridades. Y es una cosa que se le reclama también al gobierno del presidente López Obrador, ¿no? El hecho de que no se mostró sensible a los reclamos de las mujeres. ¿Tú crees que de alguna manera la cuarta transformación se redimiría si al final de cuentas le entrega el mando a una mujer? Yo, fíjate que no creo, más bien creo que esa respuesta la vamos a tener hasta que pasen otros 6 años y veamos cómo se gobernó con esta perspectiva o no de género, ¿sabes? Porque pues sí es un problema muy fuerte el que tenemos y, y la verdad, o sea, no sé si sea solamente de este gobierno ese problema, o sea, este problema de los feminicidios lleva años, o sea, yo recuerdo cuando vivía en Coahuila, justo yo estudié en la Normal Superior del Estado de Coahuila, en Saltillo, y salí en el 2011, me gradué en el 2011 y ya estaba el tema de los feminicidios, ya estaba, ya estaba siendo fuerte, ¿sabes? Entonces, el problema, pues muchas veces no solo son de los gobiernos y de los ciudadanos también, que no se aprende y no se quiere entender que la violencia de género es un tema urgente para todas y para todos. Hay veces que muchos compañeros hombres dicen, no, es que es esto de la violencia de género y que ustedes salgan a marchar, pues es una cosa de ustedes y les digo yo a mis amigos, hombres, les digo, ¿no crees que esto nos está pasando a todos? O sea, a ustedes también les está arrancando totalmente el corazón que exista tanta violencia de género, que existan tantos feminicidios.
Entonces creo que también eso, más allá de redimirse un gobierno, pues sería bueno que se tomaran acciones y que dijera el nuevo gobierno, oye, yo sí quiero que las cosas sean diferentes, entonces pues a ponerle atención al tema. Ahorita que mencionabas haber crecido aquí en Coahuila, en Francisco y Madero, concretamente en La Laguna, viviste ahí hasta los 18 años. Platícanos cómo formó tu feminismo el haber crecido aquí en La Laguna. Fíjate que más que la laguna fueron mis papás. Mis papás son dos maestros, fueron mis dos primeros maestros en la vida. Entonces, mi papá, profesor de matemáticas, mi mamá, profesora de geografía. Mi papá es del estado de Morelos y mi mamá es del estado de Tamaulipas. Entonces, ellos me enseñaron como a respetar muchísimo las causas de los demás y me enseñaron muchísimo que no tenemos las mismas oportunidades y que no tenemos tampoco las mismas condiciones de vida, pero que sí podemos tener empatía absoluta por las demás personas. Entonces, eso fue como la primera base, que cuando yo salgo de casa y veo tantas cosas alrededor y tantas injusticias y digo, bueno, ¿yo qué puedo hacer para que esto mejore? Entonces, tener empatía, ¿no? Con las cosas que me cuentan, con las cosas que suceden. Pero una de las cosas que me acercó muchísimo también al feminismo y al querer yo estar dentro como de este movimiento y aparte de estar en la preocupación constante de la violencia de género que existe en nuestro país, fue que justo cuando yo vivía en Coahuila, una de mis amigas de la universidad fue víctima de feminicidio. Entonces ahí yo todo el tiempo me estuve cuestionando y preguntando, bueno, pero ¿qué está pasando, no? ¿Y por qué sucede esto? Y aparte hubo revictimización por parte de la prensa en aquel entonces, no había estas leyes que existen ahora en donde se tiene que respetar ahora sí que los cuerpos que se encuentran, ¿no? En diferentes estados de violencia. Entonces, todas esas cosas, Javier, me fueron moldeando poco a poco y me fueron eh, transformando no solamente la mente, sino el corazón también, mi manera de irme desarrollando, ¿sabes? De irme como también yendo como tener mis relaciones con la gente, con las personas, con mis compañeras, con mis compañeros, con mis amigas, de qué manera, pues, esas cosas sí te rompen bastante, ¿no? Entonces, cuando pasamos por eso, no me quiero imaginar pues la vida de cómo fue después del asesinato de mi amiga, el feminicidio, cómo fue la vida de su familia. La mía cambió completamente, la mía me hizo como estar más despierta para estos temas. Entonces, pues eso me fue acercando poco a poco al feminismo y me fue acercando poco a poco también a querer estar en la lucha de la erradicación de la violencia. Y pues yo en la laguna pues aprendí muchísimo el amor, pero también vi mucho la violencia y también supe lo que es cantar para que estas cosas pues se transmitan, porque a fin de cuentas yo hago música de todo tipo, también hago mucho de temas sociales, pero yo estoy tratando muchísimo de hacer en mis canciones otras perspectivas del amor, ¿no? De quitar estas frases como de si tú te vas, te mato, o si tú te vas, si no es conmigo, no es con nadie, ¿sabes? Entonces pues eso me enseñó mucho la laguna, me enseñó mucho la laguna y es un lugar al que yo regreso cada vez que puedo. De hecho, la próxima semana voy para allá. Bueno, pues aquí te recibimos porque estamos en el umbral de la primera mujer en la presidencia de la República y bueno, tú Sí, has escrito pues el himno que la va a recibir. No, que aparte es una ay, muchas canción gracias. empática, es una canción de esperanza, no es una canción de advertencia, de más te vale, ¿no? Pero que sí Sí, no, contiene esos elementos, ¿no? Es decir, hay una gran responsabilidad sobre los hombros de la así es. próxima mujer presidenta. Claro, y aparte pues entender que pues no solamente es una persona la que conforma el país, ¿no? Sino que somos muchas y muchos y que podemos tener esta oportunidad también de como ciudadanas y como ciudadanos, pues actuar de otra manera. El otro día Javier veía en Twitter una persona que me decía, ¿quieres que la próxima, que quien gobierne sea una mujer, que sea la próxima presidenta? Pues yo voy a estar con lupa observando cada paso a ver si es cierto que muy así, ¿no? Y a ver si es cierto que cambian las cosas. Y yo creo que ese pensamiento es un pensamiento
no general, pero sí de mucha gente que está como con ese juicio por delante. Yo digo, ¿y por qué no utilizamos toda esa energía para decir, en lugar de estar cuestionando y viendo todo lo que hace mal, ¿por qué no decimos, bueno, cómo yo puedo aportar en mi casa, en mi comunidad, en mi colonia, en mi estado, en mi ciudad, ¿sabes? Para que las cosas sean distintas. Creo que también eso podríamos hacerlo, ¿no? Y también, claro, señalar cuando no nos parezcan las cosas, cuando pasen bien, cuando haya injusticia. Creo que también eso pues nos hace ciudadanos de este país, porque justamente para eso vamos a ejercer el voto pues este próximo domingo. Pues ya veremos quién es la compañera presidenta. Vivir Quintana, ¡Ay, muchísimas qué gracias. emoción, Javier! Ponle que ya casi sabemos, pero bueno, vamos a mantenernos en Vamos a suspenso. ver, vamos a ver. Muchísimas gracias, Vivir. Un No, abrazo. gracias a ti, Javier. Qué gusto me dio conocerte, ¿eh?